hemos aprendido el uso directamente de la ley de Coulomb, o primero encontrar el campo eléctrico y luego encontrar la fuerza. O sea que en el fondo, pues lo que hemos intentado hacer todos estos días es el uso de esta ecuación. O sea, hacernos buenos calculando campos con diferentes simetrías. Hemos hecho, por ejemplo, este arco. O sea, hemos aplicado la fórmula. Es armar la integral, el diferencial de carga o el elemento de carga, el vector de posición relativa y la magnitud del vector de posición relativa. Siempre encontramos esas tres cositas. Lo mismo sucedió con el plano infinito. Pero aquí estaba, miren, la misma expresión aparece. Uno encuentra el elemento de carga, el vector de posición relativa y su magnitud, y luego arma la integral. Lo mismo sucedió, miren, línea infinita y uniforme de carga. Entonces, todo consiste en hacer esto. El autor del texto nos está motivando, bueno, hágase bueno calculando campos. Y yo en la tarea también les he puesto problemas en los cuales, pues, ustedes se pueden hacer buenos, ¿verdad? Encontrando campos, o sea, aplicando esta ecuación. Hemos hecho, ¿verdad? Tres problemas directamente del uso de la ecuación, y hemos hecho algunas variantes, generalizaciones, ¿verdad? De algunos campos que presentan simetría. Por ejemplo, generalizamos el campo de la línea infinita, porque si ustedes notan, este campo queda muy compacta la expresión, queda dependiendo únicamente del punto de campo, de la posición, decimos, ¿verdad? En este caso del punto de campo, exclusivamente. No depende de la longitud de las líneas, no depende de nada más que del punto de campo. Estos son constantes. Entonces uno dice, ok, presenta simetría la expresión, ¿verdad? La línea infinita. Y por eso se puede generalizar su uso, y fue lo que hicimos nosotros, generalizar resultados. Lo mismo sucede con el plano infinito. Lo resolvimos aplicando la ecuación de campo, pero luego, como son simetrías bien interesantes, creo que por un momento se me desconectó, ¿verdad, muchachos? ¿Qué parte no me escucharon? ¿Qué fue lo último que me escucharon? A ver, valídenme ahí, por favor. ¿Qué fue lo último que Todo me se habían entendió. escuchado? Todo se entendió bien, es que como se desconectó por unos minutos, por unos segundos. ¿Sí se entendió todo entonces? Ok. Y entonces les decía que encontrábamos simetrías como el plano, por ejemplo, y lo llevábamos también a un escalón más arriba. Lo generalizábamos y entonces resolvíamos problemas como el 3-7, que no necesariamente usted tiene que volver a integrar. O sea, no necesariamente usted tiene que volver a usar esta expresión, la definición de campo, sino que usted puede reutilizar si presenta las mismas características el- el- la fuente, ¿verdad? De campo. Y entonces, ese es el objetivo de los primeros capítulos del texto: enseñarnos cálculo vectorial e introducirnos en el uso de la expresión de la ley de Coulomb prácticamente, porque en el fondo es la ley de Coulomb. Y hasta ahí pues todo muy bien. Uno tiene que ir agarrando destreza, por eso están las actividades de tarea y todo eso. Ahora bien, vamos a ver otra estrategia para encontrar campos. Otra estrategia para encontrar campos.
Esta estrategia tiene una particularidad bien interesante porque no aplica a todas las fuentes de campo, sino que aplica a ciertas fuentes de campo que presentan simetría. Entonces vamos a aprender a detectar algunas simetrías para ahorrarnos el trabajo. Entonces vamos a aprender que yo puedo encontrar el campo, pero para encontrar el campo yo puedo usar caminos diferentes. Entonces vamos a aprender esos caminos. Un camino más fácil, un camino más largo. El camino largo muchas veces es la definición, lo que hemos estado aprendiendo, la definición de campo. O sea, 1/4 pi epsilon sub 0 integral de dq por r vector entre r al cubo. Pero la pregunta es, ¿habrá un camino? Sí hay un camino que es un poquito más corto, pero no funciona para todas las fuentes de campo. Tenemos que saber distinguir cuándo funciona. Entonces, ese camino se llama la ley de Gauss. Entonces, eso es lo que vamos a estar discutiendo a partir de ahora. Cómo encontrar campos por medio de la ley de Gauss. Todavía el entrenamiento es encontrar campos. Si se fijan, no ha cambiado el entrenamiento. Estamos entrenándonos en encontrar campos. Solo que ahora vamos a usar una expresión que me permite encontrar campos que son que son mejor portadas las fuentes, ¿verdad? Las distribuciones son un poquito más, yo llamo bien portadas, ¿verdad? Entonces, esa herramienta que vamos a usar es la ley de Gauss. ¿Y qué nos dice la ley de Gauss? Pues la ley de Gauss establece, vamos a escribir aquí, ley de Gauss. Establece que el flujo eléctrico total, establece que el flujo eléctrico total que el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada, a través de cualquier superficie cerrada, es proporcional a la carga eléctrica total. A la carga eléctrica total dentro de la superficie. Entonces aquí ya, si se fijan ustedes, Gauss estuvo trabajando en el concepto de flujo. Si recordamos, nosotros aprendimos el concepto de flujo en el capítulo 1. Lo aprendimos. ¿A qué se le llama un flujo? A ver, recordemos porque lo aprendimos en el capítulo 1. Y a estas alturas, pues ya deberían ustedes de entender el concepto de flujo. ¿Qué es un flujo? ¿Qué relaciona un flujo? ¿Qué tipo de integral está relacionada con el flujo? ¿Qué opinan de eso? Nadie. El flujo es una integral de línea, de un De campo, superficie. de superficie, ¿verdad? Correcto. De superficie.
El flujo es una integral de superficie. Muy bien. Entonces, ya vamos a ver que esta ley de Gauss va a tener que ver con una integral de superficie. Ajá. Y tiene que ver con la carga, miren. Entonces vamos a hablar aquí. Flujo, dijimos que se usaba la letra phi mayúscula, ¿verdad? Y como es flujo eléctrico, quiere decir que la ley de Gauss o el flujo eléctrico, Gauss investigó que era proporcional a la carga eléctrica encerrada dentro de la superficie. Entonces, esa es la relación así como experimental, o sea, experimentando que el flujo eléctrico total es proporcional con la carga, pero no es una ecuación todavía, porque la carga eléctrica se mide en Coulomb y el flujo eléctrico no se mide en Coulomb, ¿verdad? De hecho, no se mide en Coulomb, porque es campo multiplicado por superficie, ¿se acuerdan? Si lo vemos como una integral, ¿qué sería? El campo, producto punto del elemento vectorial de superficie, el diferencial de área, ¿verdad? Eso es el flujo. Entonces quiere decir que aquí falta una constante de proporcionalidad. Y lo bonito de todo es que para que esto se vuelva ecuación, para que le pongamos un igual, ¿verdad? El flujo eléctrico total es igual a la carga encerrada dividido por epsilon sub 0. O sea que la constante de proporcionalidad aquí es 1 sobre epsilon sub 0, para que esta ecuación tenga consistencia. Esto es lo que dice la ley de Gauss. El flujo es proporcional a la carga. Entonces, si yo tengo más carga encerrada, más flujo voy a tener. Pero esto no es una ecuación, es una proporción. Para volverlo ecuación falta la constante de proporcionalidad. En este caso es 1 sobre epsilon sub 0. Entonces, al multiplicar 1 sobre epsilon sub 0 por la carga, entonces me queda carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Cuál sería la unidad de flujo? La unidad en el sistema internacional para el flujo eléctrico. Pues sería, si el flujo se define como una integral de superficie, entonces sería Newton por metro cuadrado sobre Coulomb, porque el campo está en Newton sobre Coulomb y el elemento de superficie está en metros al cuadrado, entonces sería Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Esa es la unidad para el flujo. Entonces quiere decir que esta expresión, porque yo le dije, ¿para qué me sirve? O sea, la ley de Gauss me ayuda mucho como una herramienta para encontrar de forma fácil campos eléctricos. Entonces, ¿cómo me puede servir si aquí no apareció el campo eléctrico? Pues hay que hacerlo aparecer. ¿Y cómo lo vamos a hacer aparecer? Con la integral de superficie. Y dice que es una superficie cerrada, si se fijan ustedes. No una superficie abierta. Establece que el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica encerrada dentro o total dentro de la superficie. Entonces, es una integral de superficie cerrada. De E punto TDA. Y eso es igual, esto es flujo, ¿verdad? Esto es flujo. Y eso es igual a la carga encerrada entre el epsilon sub 0. Y es así como se va a trabajar bastante con la ley de Gauss aquí. La voy a encerrar en cajita. Esta es como la expresión de referencia. Ahora, tenemos que recordar que al ser una integral de superficie cerrada, se puede descomponer. Se puede descomponer en diferentes superficies. O sea que diferentes superficies
pueden formarme una superficie cerrada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Integral de superficie uno. Cuando usábamos el teorema de la divergencia, integral de superficie uno más integral de superficie 2 más integral de superficie 3. Más las que tengamos, ¿verdad? Esa es una forma de encontrar. Ahora, esta es una integral de superficie, pero es bien interesante. Porque esta superficie que aparece aquí, la voy a señalizar, esa superficie que aparece ahí, no es una superficie cualquiera. No es una superficie cualquiera. Se llama superficie gaussiana. La integral de superficie, entonces la superficie gaussiana. ¿Cómo gaussiana? Bueno, es que la superficie realmente, o sea, no necesariamente tiene que existir, sino que se construye esa superficie para poder encontrar el campo o el flujo, ¿verdad? Pero realmente esa superficie no es obligatoriamente, o sea, que tenga que existir. Muchas veces coincide, quizás coincida con el objeto, con la fuente, por ejemplo, pero no necesariamente tiene que existir la superficie gaussiana, o sea, que tiene que ser completamente real, ¿verdad? Que usted la pueda ver. No, puede ser una construcción matemática que le permita a usted encontrar el campo. Entonces, por ahí hay que tener en mente eso. Esa superficie gaussiana no siempre existe, o sea, no siempre coincide. Es como, no sé qué tanto saben ustedes de circuitos eléctricos, por ejemplo, que las corrientes de mallas, a veces uno trabaja con corrientes de mallas, en circuitos eléctricos uno trabaja con mallas eléctricas, ¿va? Entonces no siempre la corriente de mallas es la corriente que está circulando por el circuito o por los elementos. Entonces lo mismo acá, no siempre la superficie gaussiana va a existir. Y yo la voy a poder ver y decir, muchas veces es una construcción matemática que me permite a mí encontrar de manera fácil el campo eléctrico. Esa es la superficie gaussiana que menciona aquí la ecuación. ¿Vamos bien con la discusión hasta ahora? Sí. Ok. Muy bien. Volvamos entonces a la expresión o retomemos esa expresión que tengo en cajita ya, y veamos la parte, a ver qué más le podemos sacar. Retomémosla, a ver qué más le podemos sacar. Entonces por acá tenemos, retomando decimos, retomando, integral de superficie cerrada de E punto DDA es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ok. Entonces, si yo tengo una integral de superficie cerrada, yo puedo jugar con ese concepto. Y vamos a recordar el teorema de la divergencia. ¿Qué decía el teorema de la divergencia? Que la integral de superficie cerrada de un campo, ¿verdad? Flujo, es igual a la integral de volumen de la divergencia de ese campo. Así podemos decir. Entonces yo podría aplicar este teorema de la divergencia a esta situación eléctrica perfectamente. Yo puedo cambiar.
en lugar de poner integral de superficie por el teorema de la divergencia, porque ya lo hemos demostrado varias veces con problemas, ¿verdad? De que el lado izquierdo era igual al lado derecho, ¿se acuerdan? Entonces, debido a eso, yo puedo cambiar y decir, bueno, integral de volumen de la divergencia. Pero en este caso sería divergencia de E. Es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ahora bien, ¿por qué cambié esto? Me faltó el de etado, ¿verdad? Faltó el diferencial acá. ¿Por qué lo cambié? O sea, ¿qué gano con esto? Dicen ustedes. ¿Pero qué gana con dejarlo así? Ok, tiene sentido que me pregunten eso. ¿Va? Recordemos más cosas entonces. Hablemos de la carga total. ¿Cómo se encuentra la carga total? En la tarea de ahorita hay cálculos de carga total. Encontrar la carga total. ¿Cómo se encuentra la carga total? Pues simplemente es la integral del dq, ¿verdad? Del elemento de carga. Ah, ok. Y eso podría ser entonces, en el caso de un volumen, ρ por diferencial de volumen. Y esto sería una integral de volumen, una integral triple, ¿va? Integral de volumen de ρ por t de tau. Entonces yo puedo cambiar esta carga por la definición de carga total. Entonces me quedaría integral de volumen de la divergencia de es igual a la integral de volumen de la densidad volumétrica ρ por d tau. Y yo puedo dejar el epsilon sub 0 aquí afuera. O lo podría dejar adentro también, ¿va? En el fondo, esto es lo que he cambiado. Entonces, por eso el epsilon está afuera. Pero yo puedo introducirlo porque el epsilon es una constante. Entonces yo puedo introducirlo. Vamos a hacerlo acá. Si yo lo introduzco, me quedaría integral de volumen de la divergencia igual integral de volumen de ρ por d tau entre epsilon sub 0. ¿Sí o no? Entonces dicen ustedes, ¿por qué? ¿Pero por qué hemos hecho todo eso? Bueno, ¿por qué? Porque tengo una ecuación. Entonces quiere decir que lo que está de este lado debe ser igual a lo de este lado. Y tengo un operador, el operador de integral de volumen en ambos lados. Entonces quiere decir que para que esto sea cierto, esto de acá es igual a esto de acá. ¿Me sigue? Entonces quiere decir que la divergencia del campo eléctrico es igual a ¿quién? A la densidad de carga volumétrica entre epsilon sub 0. Y esta es una de las ecuaciones fuente de todo el electromagnetismo. Esta es la forma diferencial de la ley de Gauss a la que hemos llegado. Forma diferencial de la ley de Gauss. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley de Gauss tiene dos formas. Una forma integral y una forma diferencial. Depende de lo que usted esté haciendo. Puede usar esta o puede usar esta. Entonces, esta es la forma diferencial de la ley de Gauss. Que posteriormente, más adelante, va a venir otro genio y va a unificar toda la teoría, ¿verdad? En 4 ecuaciones.
Y esta es una de las cuatro ecuaciones, de que son ya ahora llamadas en la actualidad las ecuaciones de Maxwell. No sé si han escuchado ustedes de Maxwell. Entonces, esta es una de las ecuaciones de Maxwell. Viene Maxwell y unificó la teoría, ¿verdad? Y la unificó y sacó, pues, hizo el aporte. Para ese es su aporte que logró unificar toda la teoría, ¿verdad? Porque se creía y se estudia, ¿verdad? Lo estamos estudiando casi desde el punto de vista histórico también nosotros. Ahorita estamos estudiando electricidad, no estamos estudiando magnetismo, aunque el curso se llama electricidad y magnetismo uno, pero en todo este curso usted nunca va a hablar de magnetismo. Se divide en dos partes, electricidad y magnetismo. No hemos hablado todavía de electromagnetismo. No hemos unificado la teoría, o sea, no se han unificado las cosas. Ahora estamos haciendo los fenómenos eléctricos, entendiéndolos desde sus orígenes. Entonces, esta es una de las ecuaciones que posteriormente va a ser llamada ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Que son una de las cuatro ecuaciones que definen, ¿verdad?, la teoría electromagnética. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Ok, excelente. Entonces es bien bonito, ¿verdad? Esta parte de la ley de Gauss. Ahora, vamos a hacer un problema. Creo que ahí tenemos chance de hacer un problema. Un problema no tanto de encontrar el campo eléctrico, sino que encontremos flujo. Un poquito ver la idea de superficie gaussiana y un poquito ver la idea de flujo. Jugar con la ley de Gauss para irla comprendiendo. Y posteriormente vamos a hacer bastantes problemas que presentan simetrías. Ok, entonces hablemos de el problema 4.2. Problema 4.2. Vamos a cambiar de página. Ya esto que estamos hablando ahorita ya no es parte del examen de mañana, ¿verdad? Esto ya es otro tópico. Ok. Dice, una esfera de radio A con centro en el origen posee una densidad de carga dada por ρ igual a A por R al cuadrado, donde A es una constante. Otra esfera de radio 2A es concéntrica con la primera. Encontrar el flujo a través de la superficie de la esfera mayor. Ok, nos están viendo el flujo a través de la superficie de la esfera mayor. Ok, vamos a ir despacio, vamos a ir entendiendo el enunciado del problema, porque quizás hay cosas nuevas. Una esfera de radio A, dice. Ok, tenemos una esfera. Tiene radio A. Está centrada en el origen. Entonces vamos a hacerla. Hagámosla, a ver. Esa es mi esfera. Ustedes piensen que es esfera, aunque es un círculo, pero ustedes véanlo en el contexto 3D y piensen que eso es esfera. ¿De acuerdo? Entonces dice que está con su centro en el origen. Más o menos ahí, ¿verdad? Ahí. Ok. Tiene radio A. Radio A. Ok. Estamos bien.
Dice que esta esfera está cargada. Posee una densidad de carga dada por, o sea que está cargada. Y tenemos esa densidad de carga. ¿Esta densidad de carga es uniforme o no uniforme? No uniforme. No uniforme, ¿verdad? Ya sabemos que podemos tener dos tipos de densidades, uniforme y no uniforme. ¿Por qué no es uniforme? Porque depende de la coordenada esférica R. Entonces, cuando yo la mido, va en función de R al cuadrado, o sea, no va a medir lo mismo en todos, no va a medir lo mismo en todos los puntos. Cuando R valga 1, toma un valor la densidad de carga. Cuando R valga 2, toma otro valor. O sea, va dependiendo de qué valor tome R. Así como va la densidad. No es como que si yo la mido y se mantiene igual en cualquier parte, ¿verdad? Entonces, esta es una densidad no uniforme. Y esta A es una constante. Una constante de proporcionalidad, porque como esto es Coulomb entre metro al cubo, porque es una densidad volumétrica, y aquí tengo metros al cuadrado, entonces aquí debe de haber una constante de proporcionalidad que le dé las unidades. Es donde A es una constante. Muy bien. Entonces, dice, otra esfera de radio A es concéntrica con la primera. Esta esfera que es concéntrica no está cargada. Hagamos esa esfera. No está cargada. Hagamos otro color. Es concéntrica con la primera, o sea que comparten el mismo. Tenemos que aprender a manejar algunas palabras. Concéntrica es que comparten el mismo centro. Vamos a usar luego también otra palabra que se llama coaxial, que comparten es el mismo eje, ¿verdad? Tienen el mismo eje. En el caso de esferas es muy común escuchar la palabra concéntricas y en el caso de cilindros es muy común usar la palabra coaxial. Ok, ahí tenemos la otra esfera de radio 2A. Llamamos como que es B, ¿verdad? Y B es igual a 2A. Vamos a hacerlo así para que uno se enreda ahí, ¿verdad? El doble del radio. Vamos a decir que es de radio B, donde B es igual a 2A. Ok. Está cargada la que está como color naranja. La azul no está cargada. Ambas son reales y existen ahí, ¿verdad? Entonces, por estar cargada, esta de acá, por estar cargada, pues va a tener un campo eléctrico. Acuérdense ustedes que cuando vimos la simulación de campo, ¿se acuerdan que estaba la región de espacio vacía y apenas coloqué una carga, se activó el campo? O sea, por ser una carga, por estar cargada, pues va a producir campo eléctrico. Entonces, esas líneas de campo, va a emitir líneas de campo, depende, ¿verdad? Y entonces, ¿qué van a hacer, esas líneas de campo? Van a atravesar esta superficie, ¿sí o no? O sea, las líneas de campo de esto van a atravesar la superficie. Se sigue. Por tener un campo, o sea, por estar cargada, tiene un campo. Entonces, esas líneas de campo atraviesan la superficie, por eso es que hay flujo. Se sigue. O sea, acuérdense el concepto de flujo. Véanlo con la tubería como lo veían ustedes en física 100. ¿Qué tenían en física 100? Un fluido. Este es el área. Entonces el fluido venía acá y atravesaba la superficie, ¿se acuerdan? Ese fluido tiene una velocidad, ese es el campo de velocidades. Entonces ustedes decían, usaban la famosa ecuación de continuidad, decían ustedes.
área por velocidad. Atravesaba aquí. Entonces, atraviesa la superficie, entonces por eso hay un flujo. Entonces aquí, como es el caso eléctrico, a veces es más abstracto, pero aquí hay líneas de campo. Por estar cargada, pues hay un campo ahí y ese campo atraviesa la superficie. Entonces, por eso hay un flujo. ¿Se entiende? ¿Va? Porque hay un flujo, ¿verdad? O sea, ya desde el punto de vista eléctrico, hay un campo eléctrico. Entonces, ¿verdad? Ese campo está, las líneas de campo atraviesan la superficie. Y eso es el concepto de flujo. Entonces, le dicen a usted encontrar el flujo. O sea, nos piden el flujo eléctrico en la superficie de la esfera mayor. Tiene sentido que nos pidan el flujo en la superficie de la esfera mayor, porque no me lo van a pedir en la misma esfera, ¿verdad? Sí, porque es la que está emitiendo las líneas. Tiene que ser en otra esfera. Ahora, esta esfera existe, pero de repente yo puedo encontrar el flujo aquí, en esta, a la redonda acá. Entonces yo construyo una superficie y esa sería la superficie gaussiana. Y la hago coincidir con todos los puntos como que si fuera una esfera de radio 3A, por ejemplo, o esfera de radio 4A. Yo puedo construir en mi mente una superficie imaginaria aquí. Y decir, bueno, el flujo eléctrico en esa superficie es tanto, aunque no exista. Esta es la superficie gaussiana a la que me estaba refiriendo en la ecuación. O sea, yo puedo construir una esfera y decir, bueno, quiero calcular el flujo aquí, debido a esta esfera que está cargada. Entonces, oye, aquí usted calcula el flujo. Pero realmente no existe la superficie como tal. Aquí sí existe. Entonces, como les digo, uno puede hacerla coincidir. Ah, como esta sí existe, entonces yo voy a trazar mi superficie gaussiana aquí, dice usted. La voy a hacer coincidir con la esfera que existe. Y así es como usted juega con el concepto de superficie gaussiana. ¿Se sigue hasta el momento la idea? Con todas las ideas nuevas que le voy comentando. ¿Sí? Ok. Entonces, decimos el flujo eléctrico es igual, dice, porque le están viendo el flujo, ¿verdad? A la integral de superficie de E punto de dA. Entonces hay que encontrar esa integral de superficie. Pero dicen ustedes, Lick no me han dado el campo. ¿Cómo voy a encontrar la integral de superficie si no me han dado el campo? Ah, buena observación. Pero ya aprendió la ley de Gauss, ¿verdad? Ya la aprendió. Ah, ok. ¿Y qué dice la ley de Gauss? Que la integral de superficie, o sea, el flujo, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces usted dice, bueno, esto es igual a, entonces a la carga encerrada entre epsilon sub 0. No ocupo encontrar esta integral. Con que encuentre la carga y la divida entre epsilon sub 0, la carga encerrada, en la gaussiana, ¿verdad? La carga encerrada en la gaussiana, estoy hecho. Y mi gaussiana la voy a hacer coincidir con esta, porque le dicen sobre la esfera de radio 2A. Yo voy a colocar mi esfera gaussiana aquí, mi superficie gaussiana, perdón. Ahora, ¿por qué he colocado una esfera? ¿Por qué es una esfera? Pues, y es fácil de hacer una integración. Pero no voy a colocar un cubo, aunque sí es superficie cerrada, ¿verdad? No voy a encerrar el cubo en la esfera en el cubo. Se puede, sí se puede, pero me voy a complicar la existencia a la hora de hacer una integral. Porque estoy con una simetría esférica y me entienden. Se puede hacer bolas uno, ¿verdad? Entonces uno puede jugar, no ocupa encontrar la integral de superficie. Simplemente ocupa encontrar la carga encerrada. Y el problema se resuelve así. Ah, pero ¿cómo se encuentra la carga encerrada? Con lo que usted aprendió en el capítulo 2, con lo que le enseñé ya. ¿Qué es carga encerrada? La integral del d de q.
en la superficie gaussiana. Ojo, vamos a hacer todo esto en la superficie gaussiana. Lo que estamos encerrando con la superficie gaussiana. Entonces la carga encerrada se puede encontrar así. Y muchos de nuestros problemas de ahora en adelante vamos a tener que resolverlos encontrando la carga encerrada. Por eso es que es importante entender esta expresión. Por ahí en la tarea de ahorita yo les dejé el primer problema, creo que de la tarea, es encontrar cargas. Esto es el objetivo. Ya los quería ir adelantando en encontrar cargas, porque de repente usted ocupa encontrar una carga total y es bien sencillo, solamente es de integrar el de Q. Ok, entonces si yo coloco una superficie aquí, que se va a llamar gaussiana, porque esto tiene que ver con una superficie gaussiana. Entonces usted, vea mi puntero, voy a hacer coincidir la superficie gaussiana aquí. ¿Cierto? Entonces tiene encerrado a la esfera que está acá, que tiene densidad de carga ρ, y tiene encerrada también esta región de espacio. Entonces vamos a aprender nosotros a dividir las cosas en regiones. Si ustedes se fijan, lo que está encerrado por la esfera azul, que le ha hecho coincidir con mi superficie gaussiana, aquí está mi superficie gaussiana, tengo dos cosas encerradas. A la esfera que está cargada y a este pedazo de acá, que no tiene carga, pero, pero lo tengo encerrado. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que está encerrado con la superficie gaussiana? Está encerrada la esfera cargada y la región de espacio que sobra. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que está encerrado. Es como cuando, ¿verdad? Ok, me encerré en mi cuarto. Dice, bueno, entonces usted se encerró en su cuarto. Están todas sus cosas y también está el aire que lo rodea. ¿Me entiende? Usted está ahí, entonces todo eso está encerrado. Están sus cosas, su escritorio, Yo estoy encerrado aquí en la oficina, en la U. Entonces tengo mis escritorios, tengo mis cosas y está el aire que me rodea. Todo eso está encerrado aquí. Entonces lo mismo sucede acá. Está encerrada la esfera y está encerrada esta región de espacio, ¿verdad? Que vamos a también analizar. Entonces, ¿cómo se plantea la carga encerrada? Vayan aprendiendo. La carga encerrada en la superficie gaussiana va a ser igual. Como es está encerrada primero esta, ¿verdad? Vamos a llamarla como que si fuera una ρ 1. Vamos a dividirlo como en regiones. La esfera que está cargada y la región que no tiene carga, la vamos a llamar ρ 2. Aquí no hay nada, ¿verdad? Solo es como el aire que rodea, como el espacio que rodea ahí, pero está encerrado eso. Entonces vamos a dividirlo como por regiones. Entonces esta va a ser la región con densidad 1 y esta va a ser la región con densidad 2. Entonces usted dice, bueno, la carga encerrada es la integral de volumen de la región 1, entonces la densidad 1, ¿verdad? Más la integral de volumen, ¿verdad? De la densidad 2, que es la otra región. Entonces, aquí están los pedazos que están encerrados. Ahora, es interesante, ¿verdad? Ver que estos dos son estos de acá, ρ1 y ρ2. Este ρ2 ya sabemos que es cero, esa densidad, porque aquí no hay nada de carga. Es espacio que está vacío aquí. Pero le estamos asignando por mientras como que fueran dos regiones, como que fueran dos cargas diferentes, porque de repente sí puede haber carga aquí. Le pueden decir que es carga constante. Que esta tiene una carga y esta tiene otra carga. Por eso se lo estoy poniendo más general, para que ustedes vean que las cargas pueden ser por regiones. Entonces aquí puedo tener una carga, aquí no. Entonces es igual a cero. Pero de repente puedo tener carga aquí, también aquí, y no pasa nada. Puedo tener dos tipos de cargas
¿Y puede haber una tercera? Pues sí, puede haber una tercera carga aquí también. Y una cuarta, sí, puede haber una cuarta carga también ahí. O sea, tener por regiones todo. Entonces usted tiene que ir aprendiendo a visualizar eso por regiones. ¿Qué es lo encerrado? Aquí está su gaussiana. Esta vez coincide con la esfera azul. Por eso les digo, es imaginaria, pero la hice coincidir con la esfera azul. O sea que la esfera azul es la gaussiana por ahorita. ¿Qué tiene encerrada la esfera azul? Pues tiene encerrada la esfera y esta región de espacio. Esta tiene carga 1, esta carga 2. Así la vamos a distinguir. Aunque ya sabemos que esta tiene carga, que su carga va a ser 0. Entonces dicen ustedes, bueno, vamos a integrar eso. Vamos a intentar dejarlo resuelto y bien cortito. Solo que me estoy tomando el tiempo de explicarlo todo. Despacio. Entonces usted usa integral de volumen. Bueno, integral de volumen. De ρ1. ¿Quién es ρ1? ρ1 es A por R a la... Yo cambio por la densidad. ¿Quién es la densidad? Si aquí fuera una lambda, pues yo cambio. ¿Quién es lambda? Si fuera una densidad superficial, pues yo cambio. Yo cambié. En lugar de escribir ρ1, escribo A por R a la 2. El valor de la densidad. Y ocuparía el diferencial de volumen en coordenadas esféricas, porque esto es una simetría esférica. Entonces, el diferencial de volumen es R cuadrado, si ustedes se acuerdan, seno de teta, d de R, d de teta, d de phi. Esta es esta integral de acá. ¿Hasta dónde llega la carga 1? Pues la carga 1 va desde 0 en la parte radial. Si se fijan ustedes, pues tenemos que integrar radio, ángulo y ángulo. De la parte radial hasta acá llega la carga 1, ¿verdad? Entonces, como tengo encerrada toda la carga 1, va desde 0 a A. Su gaussiana está aquí. Y estamos integrando la carga 1. La carga 1 llega hasta A. No puede decir usted hasta B. No, porque la carga 1 llega hasta A, hasta donde llegue la carga. Si está toda encerrada, ¿verdad? Y vimos que está toda encerrada. Luego, como es esfera completa, esto va de 0 a pi. Porque acuérdense que esta es la coordenada teta, ¿verdad? Va de 0 a pi, lo más que puede barrer es hasta pi. Y luego está de 0 a 2 pi. Porque lo que tenemos es una esfera completa, entonces hacemos el barrido completo de phi. Luego, por el otro lado, usted hace lo mismo. Más integral de volumen, dice usted. De ρ2. ¿Pero quién es ρ2? 0, porque no hay carga. Lo dejo evidente ahí porque esto va a ser útil después. ¿Verdad? 0. Entonces usted pone el de I de más diferencial de volumen. Seno de teta, d de R, de teta, d de phi. ¿De dónde a dónde hubiera sido esa integral? Esta integral va a ser 0. Porque 0 multiplicado por esto me va a devolver 0. Estamos de acuerdo. Pero la estoy planteando para que ustedes vean. Porque si hubiese existido acá, si no hubiera sido 0, si hubiese existido una densidad acá, entonces, ¿cómo se hubiera planteado? Es lo que les estoy enseñando. Pues entonces, esta carga 2 está nada más en este espacio. Esta supuesta carga 2 va el ρ2. Entonces, comienza en A y termina en 2A. Y luego va de 0 a pi. Y aquí va de 0 a 2 pi. ¿Se entiende el planteamiento? Vieron que lo puse de 0 a A. Perdón, desde A hasta 2A. Porque va desde aquí hasta aquí. En cualquier parte. ¿Bien? Desde aquí hasta acá. Es este pedazo nada más. ¿Se entendió? Lo vamos a dejar ahí, pero quiero saber si se entendió. ¿Sí? Cómo dividir la carga por regiones, ¿verdad? Ayuda mucho cuando... Entonces esto se va a volver 0, obviamente, ¿va? Y solo tenemos que integrar este y ya está listo prácticamente. Este es bien fácil de hacer, ¿verdad? Lo vamos a seguir el día lunes, ¿verdad? De acuerdo, mañana no tenemos clases porque es el día del examen y los espero en la sesión de videoconferencia. Yo les voy a mandar un audio con indicaciones hoy por la noche para que ustedes sepan cómo proceder a la hora del examen, ¿verdad?
Acuérdense que si han perdido derecho van a estar bloqueados los accesos, ¿verdad? Y solamente los que pues, no han excedido el 25% de fallas son los que van a poder realizar la prueba. ¿A qué hora va a ser el examen? Está en la plataforma a las 4 de la tarde, de 4 a 6, con cámara compartida. Ok, Sí, gracias, Liz. listo. Entonces, pilas pues. Ya saben que ahí está la tarea, practiquen, terminen de hacerla, ¿verdad? Y ánimo pues. Seguimos entonces el lunes con los contenidos y nos vemos mañana hasta las 4, ¿verdad? Cuídense pues. Gracias, Lick. Listo, Samuel. Buen día, Liz. Nos vemos, Jorge, nos vemos, Andrés. Cuídense, que estén bien. Listo, Roberto, saludos.